Desde la esquina al micrófono. Esto es Barrio Adentro. Bueno, vamos empezando este Barrio Adentro el día de hoy. Un día que, mirá, no se sabe bien si hace frío o calor. Uno está como en esa circunstancia tan política de la coyuntura, sin saber si hace frío o calor. Sí. Pero bueno, acá estamos arrancando esta etapa, podemos decir un relanzamiento de este Barrio Adentro, acá en Somos Aguante, en Radio con Aguante. Queremos arrancar agradeciéndole mucho a Marcos, a Guille, que nos están operando, que nos reciben en la casa. Y yo quiero presentar a quien es una parte fundamental de este programa y para mí mi compañero, mi amigo, mi compañero de camino de rumbo, de carrera y bueno, de cuántas cosas más. Miguel, ¿cómo estás? De Miguel Acuña. Cosas. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio con Aguante. La verdad que queremos nuevamente agradecer tanto a Guille como a Marcos el recibimiento, el espacio y bueno, nos largamos a una nueva aventura acá desde Barrio Adentro, una mirada desde los sectores populares, con una agenda impresionante y como esto que vos decís, no sabemos si hace frío, si hace calor, nos pica un poco, así que tenemos temas bastante picados y algunos temas ahí delicados para conversar y con nuestros oyentes, siempre desde el lugar, desde los sectores de los populares y la verdad que con Diego, amigos, amistad de muchos años, compartimos carreras, muchas aventuras y algunas maldades también, así que nos largamos a esta nueva aventura y nuevamente agradecer a Radio con Aguante. Sí, y de verdad que decimos que es un relanzamiento porque este Barrio Adentro que ya va por el 4º año se va relanzando en este espacio y la verdad que hoy además cuando llegamos estaba lleno de niños, una actividad, uno se va de a poquito sintiendo en casa, sintiéndose cómodo, eso es mérito de los compañeros que nos reciben y qué importante, como decíamos en estas últimas horas cuando anunciábamos este relanzamiento de Barrio Adentro, esto del mate, ¿no? El mate que está acá atrás mío, pero también lo tiene Miguel ahí, Barrio Adentro como un método de encontrarnos, de hablar, de poder interactuar, de ir encontrando no solamente diferentes actores, sino también diferentes generaciones, diferentes procesos. Podemos decir que hay una épica histórica, mi viejo, la generación de los 70 que nos abrigó, pero también hay una injusticia que perdura. Entonces, ¿cómo combinar la historia, la épica de aquellos que nos trajeron hasta acá con una lucha de frente contra la injusticia? Bueno, por eso es que tenemos el gusto enorme de tener en línea al compañero Juan Manuel Abal Medina para preguntarle cómo se hace esto de ser continuidad histórica, pero también plantarse de frente a la injusticia que hoy nos atraviesa y que atraviesa también a muchos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, agradecerte mucho que nos respondas, es un apellido potente el tuyo, pero también es potente la campaña que están encarando, la propuesta que están haciendo, así que empezar por ahí, Juan Manuel, cómo hacer síntesis de la potencia histórica, de la épica que heredamos, pero también del protagonismo que debemos asumir en este momento. Y nos parece que es un momento en el que hace falta peronismo. Es un momento que tenemos un energúmeno en la Casa Rosada que plantea todo lo contrario que nosotros siempre pensamos y soñamos para la Argentina. Yo siempre lo digo, ¿no? Los sueños de Milei son nuestras pesadillas y nuestros sueños son sus pesadillas. Con lo cual creo que es un momento para el cual el peronismo tiene que estar más fuerte, más firme, más sólido que nunca enfrentando este modelo, ¿no? Y me parece que esta discusión hay que darla sin tibieza, sin medias tintas, sin achicarnos, sin comernos el discurso de ellos y plantearnos de frente que estamos peleando por lo que peleamos siempre, ¿no? Por un país más justo, más libre, más igualitario, más solidario y hacerlo de verdad, ¿no? Me parece que no es un momento para tibieza, no es un momento para medias palabras, no es un momento para esconderse, sino al contrario, dar la cara porque la verdad que está gobernando el país un proyecto de derecha como nunca en historia democrática como en Argentina, ¿no? Juan Manuel, antes de pasarle la palabra a Miguel, te quiero hacer otra pregunta. Hay otros candidatos que la manera de graficar a un actor social
que nos atraviesa, hablan de olor. En esta última hora otro candidato habló de cobrarle multa a la gente que vive en la calle. Nosotros, recorriendo lo que venís haciendo, te escuchamos y te vimos visitar la Feria de Soldati, estar en los comedores. ¿Cómo se encara una plataforma electoral de laburo hacia los sectores humildes y populares en una ciudad que muchas veces tiene una caracterización muy dura, muy xenófoba, muy brutal hacia los más vulnerables? Sí, que siempre le da la espalda y que siempre mira para otro lado. Yo lo digo, ¿no? Cuando Larreta dijo que había olor a pis en la ciudad de Buenos Aires, que es cierto, ahora hay olor a pis en barrios que no lo había, se olvida que en grandes partes de nuestra ciudad nunca lo dejó de haber. Que como decías vos, cuando recorrí Soldati y todo, bueno, ustedes lo saben, ¿no? En el lago Soldati se tiran residuos locales, con lo cual hay argentinos, argentinas, porteños y porteños que tienen que llevar a sus hijos todo el tiempo a los hospitales por el tema de la contaminación. Hay un conjunto de la Ciudad de Buenos Aires que la parte de la Ciudad de Buenos Aires no puede ver, no quiere ver, y la clase política porteña lo mismo, ¿no? Por eso nos hablan de la limpieza, nos hablan de cuestiones que son relevantes, pero que bueno, se hacen desigualmente un lado y el otro, ¿no? Hoy leía una nota en el diario Clarín que decía que incluso el seguro del auto es más barato en Belgrano, en Palermo, que en Soldati o en Lugano, digo, la desigualdad en la ciudad es brutal. Sí, hasta eso, ¿no? Hasta el seguro del auto me sorprendió la nota, ¿no? Bueno, ya sé por qué me cobran tan caro, Juan Manuel. No, si vos vivís si vivías en Puerto Madero, Belgrano, Palermo, pagás el seguro del auto más barato, ¿no? Que en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una ciudad profundamente desigual, una ciudad que el peronismo ha tolerado que sea desigual mucho tiempo, por malas visiones, por querer hablar solo de un sector, o quizás por confundirnos, ¿no? Tuvimos un presidente de la nación que hablaba de ciudad opulenta, ¿no? Y como yo digo siempre, camino 15 cuadras de mi casa hacia el este es un barrio popular, camino 15 cuadras al sur y hay otro barrio popular, con lo cual no es una ciudad opulenta, es una ciudad desigual, una ciudad profundamente desigual, con un gobierno con muchos recursos que dedica solo a un sector, ¿no? Y me parece que el peronismo tiene que dejarse de hacer el tonto con estas cosas y decirla de frente, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Acá te saluda Miguel Acuña, acá junto con Diego. Bueno, primero agradecerte ya como lo hizo Diego. Yo lo que te quería preguntar, viste que no es casual esto de que salga de Larreta el olor a pis, pero viste que tiene algún gusto de gorilada, para hablar en términos criollos, como una total viste, una discriminación total hacia, sobre todo pensando, porque está pensando en los sectores populares, nuestros compatriotas que están en la calle. Cuando vos decís peronismo, ahí ya estás expresando un matiz con otra lista que lo está pensando más en términos de acá, de la capital federal, de Cava, vos querés nacionalizar. Pero me parece, o por lo menos nosotros quisiéramos reflexionar con vos, si esto que vos estás viendo es un matiz o tiene que ver con otras cuestiones. Hay una diferencia de proyecto porque uno lo ve y viste que hay mucha confusión tanto en la militancia, por qué van divididos, por qué no van juntos, por qué no apuestan a la unidad. ¿Cómo lo ves a esto? No, a ver, nosotros apostamos siempre en la unidad, pero creíamos que la unidad tenía que hacerse en base a una discusión de estas cosas, no creíamos de vuelta que no hay por qué esconder el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que es un error esconder el peronismo, ¿no? Si yo les pregunto a los que nos están escuchando hoy, a qué dirigentes o referentes más o menos conocidos que se presentan a estas elecciones ustedes conocen, van a ver que son poquitos. Hay muchísimos referentes antiperonistas, no peronistas, radicales, derecha, liberales, conservadores, pero peronistas hay pocos. Hay una idea como que los peronistas en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que escondernos para hacer política. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, nos parece un error total y nos parece que nos desdibuja y que con eso no, más allá de una cuestión de marketing, no se gana absolutamente nada. Bueno, y eso es lo que decimos, no somos orgullosamente peronistas en un año como este en el cual nuestra fuerza política va a cumplir 80 años y en que de vuelta tenemos en la Casa Rosada a la antítesis de nuestro proyecto, con lo cual más que nunca hace falta hacernos fuertes de estos valores, ¿no? Porque tuvimos un gobierno mediano, qué sé yo, un gobierno alfonsinista, para decir alguna cosa, bueno, dentro de todo uno podía convivir. Ahora no, tenemos a alguien que dice que la principal que tiene combate es la justicia social, y eso somos nosotros, ¿no? Así que, por eso digo, no nos parece que es un lugar para medias tintas, ¿no? Sí, me parecía interesante este planteo que habías hecho en otras entrevistas sobre que el problema de la ciudad era Milei. Si uno lo lee rápido, pero es interesante porque me parece que justamente aporta a esta perspectiva que estás enunciando.
Pero claro, porque a ver, el proyecto de gobierno en Argentina hoy, que es el de Milei, pero es también el de Macri, digo, no nos olvidemos, se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires dos caras del mismo modelo. Todo lo que sacó Milei lo sacó con los votos del PRO, todos los votos, Milei llegó a la presidencia y está ejerciendo la presidencia con los votos de Macri, así que son dos caras exactamente del mismo modelo. Hace poquitos días, cuando fue la brutal represión a la marcha de los jubilados, yo estuve hasta las 3 de la mañana esperando que salieran los compañeros de la comisaría de Parque Patricios, la policía de la ciudad y la policía federal se peleaban por quién metía más compañeros presos. Entonces son dos caras del mismo modelo. Claro. Lo primero que hizo Jorge Macri fue pegarle a los feriantes y a los compatriotas que estaban en la calle. Entonces no cerraron por una cuestión de conveniencia electoral, pero ahí no hay nada de proyecto ni alternativas, son dos versiones de lo mismo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, si no nos confundimos. ¿Y cómo estás viendo la campaña? Yo sigo planteando como algo interesante esto de que aparezca en el discurso de un candidato la palabra comedor, que a veces, casi como escondemos el peronismo, muchas veces también escondemos los comedores, ¿viste? Justamente. ¿No? Hay algo de eso, ¿viste? Como, bueno, nosotros nacemos... Sí, una vergüenza. Nosotros tenemos el honor de tener en nuestra lista Sol García, que es una compañera brillante que maneja el comedor popular, la olla popular que tenemos en el playón de Chacarita, y tiene un grupo de internet comunitaria, y digo, por algo fue el principal objeto de este gobierno al principio, ¿no? La principal batalla brutal que hizo este gobierno fue contra los comedores populares, satanizando, estigmatizando, persiguiendo, intentando judicializar la tarea que hacían y que siguen haciendo a pesar de no tener ningún apoyo nacional. Así que al contrario, nosotros nos enorgullece y más que queremos mostrarlo, ¿no? Es algo que y hablar con lo que hizo la pandemia, ¿no? Sí, que eso te iba a decir, ¿no? Con Ramona, digamos, claro. Las compañeras que en el momento más difícil se iban a poner su vida en riesgo para alimentar al resto de los argentinos, ¿no? Lo que te quería consultar era esto, ¿la motosierra lastimó a esa comunidad organizada o todavía subyace una potencia que así como se expresó, hay como fuerza, ¿no? Hay ganas. ¿Cómo lo estás viendo cuando pateás el barrio? ¿Qué escuchás? No, sigue viva, sigue fuerte, obviamente inventando más que nunca recursos, inventando más que nunca salidas, peleándola de manera distintas, pero la comunidad organizada está golpeada, digamos, lastimada, pero sigue firme, porque cuando se retira el Estado, o estamos nosotros, o están los compañeros y compañeras que laburan los movimientos populares, o está el narcotráfico. Están esas dos cosas. Uh-huh. Las iglesias y si no es el narco. Y bueno, hoy estamos resistiendo frente a eso, ¿no? Así que ese labor es más valioso que nunca, y lo cuentan todos los compañeros y compañeras en cada uno de los barrios, ¿no? Cuando sean en merenderos o en comedores y aparecen de repente algunos pibes que están en la droga, que de contribuir, digo, hay una discusión profunda, y cuando el Estado se retira o ese lugar llena las organizaciones populares o las organizaciones libres del pueblo, o lo llena el narcotráfico, ¿no? Juan Manuel, en ese sentido, con esto que te preguntaba Diego del tema de las ollas populares, los comedores, ¿vos qué estás pensando? Ya me imagino que lo debes tener, por lo menos un machete, un borrador. ¿Viste toda la situación que pasa sobre todo en los hospitales de acá de la ciudad de Buenos Aires con el tema de la atención? La verdad que es una situación muy grave donde tienen que esperar. Esto no estamos obviamente hablando de los laburantes, que los laburantes tanto desde el personal administrativo, enfermeras, médicos, hacen todo lo posible, pero viste que faltan ahí grados de humanidad. Hace un año se congelaron, pero hace un año se congelaron los ingresos. Digo, estamos sufriendo una locura, ¿no? Hay gente que la están jubilando, se está jubilando y se congelaron los ingresos a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, cada vez hay menos gente y menos recursos para atender cada vez a más gente. Es una locura. Sí, viste que es una locura, que vos ves que nosotros que recorremos también los hospitales públicos, las horas que tienen que esperar para que los atiendan. Sí. Con respecto a qué es lo que te están diciendo los vecinos, ¿cuáles son los reclamos concretos que vos estás viendo? No, mira, lo central, te digo la verdad, es el tema nacional. O sea, lo que sienten todos los porteños en todos los lugares, en un barrio y en el otro, es que cada vez la plata alcanza menos, que la inflación del INDEC, uno pasa cerca de una verdulería, una carnicería y parece un chiste, que cada vez la plata alcanza menos, la cantidad de pequeñas pymes que están cerrando en toda la ciudad de Buenos Aires, casi digamos de manera permanente, compañeros y compañeras están perdiendo el trabajo y están quedando fuera de todo, es consciente. Así que, a ver, obviamente hay un muy mal gobierno de Jorge Macri, pero sin duda el gran problema que tenemos acá es
el proyecto neoliberal que viene interpretando Milei, ¿no? Con la complicidad del PRO, ¿no? Con la absoluta complicidad del PRO, ¿no? Hoy el PRO lleva como candidata a Los Penato, que fue la vocera de Milei en el Congreso. Sí, sí, es una cosa, sí, es increíble. Y aparte vos viste que hay toda una serie de candidatos de la derecha, se podría así decir. En todas sus versiones. Peronistas y antiperonistas en todas sus versiones. En todas sus versiones. Lo que tenemos son pocos candidatos peronistas. Si uno piensa un poquito y ve las listas de todos los candidatos de todos los sectores políticos, la verdad que cuesta encontrar algún conocido del peronismo, ¿no? Sí, es así. Juanma, vos en este sentido, yo sé que el eje es lo nacional, porque hay un vínculo entre las políticas que expresa Milei a nivel nacional y el gobierno de la ciudad a través de Macri. Tienen sus puntos de acuerdo y algunas veces tienen matices para ver quién es peor, ¿no? Sí, exactamente. En ese sentido, vos cuando te llevan, por ejemplo, a la cuestión de la ciudad, viste que por ahí largó este gran proyecto que después no sabemos si lo va a poder cumplir con el tema del subterráneo, viste que piensan una gran política para la ciudad. A ver, creo que es la quinta vez que anuncian la misma línea de subte. No hay que negarle, hay que reconocer al gobierno que cada vez lanza renders mejores, más lindos, mejor desarrollados. Obra ninguna, pero cada vez los proyectos son más lindos y mejor desarrollados. La verdad que este gobierno da bastante vergüenza en todo sentido, ¿no? Y aparte las prioridades, creo yo que la principal prioridad de la ciudad de Buenos Aires no es esa. La principal ciudad de Buenos Aires, aparte de trabajar fuertemente en su red de transporte, que no hay duda que está hiper atrasada, pero creo que la principal prioridad que tiene es la organización de los barrios populares. Me parece que esa es la gran deuda que tiene una ciudad de vuelta. No puede tener la desigualdad brutal de cruzar los lugares más ricos de la Argentina a los más pobres. Digo, eso no podemos tolerarlo y no aguanta un segundo una mirada mínima igualdad social, ¿no? Claro, sí, es por ese camino. Por eso, sin duda, mi primer proyecto, sin duda, en la legislatura va a ser armar una ley de organización de los barrios populares, trabajada en cada uno de los barrios, completando los que ya existen, pero haciendo que se implementen y se terminen, y a los que nunca han sido tenidos en cuenta, ¿no? Juanma, ¿vos nos podrías presentar a ver quiénes son los que te siguen en la lista? A ver, contanos un poco. Sí, claro. Dale, a ver. La verdad que es un honor para mí, pues es una lista que me enorgullece enormemente. Somos un conjunto de militantes, peronistas, que todos nos unifica una idea que hacemos política para la política. Ninguno vive de la política, cada uno vive de lo suyo, de su actividad social, de su actividad económica, y nos volcamos a la militancia como corresponde en el peronismo para transformar la realidad. La segunda en mi lista es Carolina Papaleo, bueno, todos la conocen, hija de Irma Roy, de Osvaldo Papaleo, una brillante actriz, empresaria teatral, que también se recibió de ciencia política, o sea, un orgullo que esté con nosotros. En tercer lugar está Pablo Berkovich, un brillante diseñador gráfico de origen, pero se dedica básicamente a esto que hablábamos antes, ¿no? A la promoción de las industrias en la ciudad, a las pymes de la ciudad que uno no mira, pero hay un conjunto de industrias en la ciudad de Buenos Aires que se cree, o algunos creen que es una ciudad solo de servicios, de bancos y restaurantes, también es una profunda ciudad de fábricas. Lo que pasa es que están escondidas o golpeadas por la ciudad. Hay un conjunto de industriales pequeños que producen todos los días, y Pablo Berkovich conoce muy, muy profundamente eso. En cuarto lugar está Sol, la que les comentaba antes, esta dirigente joven, veinteañera, que hace magia en el playón de Chacarita para alimentar a centenares de argentinos que vienen y llegan ahí a la estación Federico Lacroze, por el Lacroze incluso de Gran Buenos Aires. Es una verdadera, está desarrollando una red de internet popular, un verdadero lujo fuerte. Así que tenemos candidatos que realmente me enorgullecen. El compañero que tiene una cooperativa, que ha creado una cooperativa de juguetes populares, ha creado una cooperativa de juguetes que realmente funciona, que venden juguetes muy buenos, que recomiendo, que son excelentes. La compañera que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, para poner a alguien del movimiento estudiantil, que ha peleado tanto el año pasado contra Milei. Y séptimo, por ejemplo, el principal físico nuclear argentino, Premio Conex de Brillante, que nos acompaña en la lista para ponerlo en contracara de los premios ridículos que recibe este esperpento que tenemos de presidente, que no los conoce nadie. Esta persona ganó los principales premios del mundo, por ejemplo, tiene un Conex de Brillante. Son algunos de los compañeros y compañeras que nos acompañan, y como militantes peronistas creemos que el peronismo tiene algo que decir para la ciudad, que no hay que por qué escondernos.
tenemos que mostrarnos y que la gente decida que quiere. No es cuestión de disfrazarnos todo el tiempo para ver si engañamos a alguien. A nosotros parece que hay que hacer lo contrario. Nombraste varias veces el término esperpento. Yo, viendo el esperpento del video del Aje, dije, menos mal que tu viejo, Juan Manuel Abal Medina, hizo ese libro. ¿Qué recurso valioso? ¿Cómo estás viendo eso, Juan Manuel? Sí. No, la verdad que fue una cosa sorprendente. A ver, la verdad, cuando empecé a verlo, por suerte alguien me avisó que duraba 20 minutos y no terminé de ver. Hiciste economía ahí. Claro, por Dios, pero después lo que vi, lo que me contaron, digo, es alguien que descubrió ahora que es una AAA en la Argentina. Digo, si algo se habló en Argentina es la AAA, digo, no nos olvidemos que la AAA obviamente la armó López Rega, pero la terminó el peronismo, con los coroneles de Perón y el sindicalismo argentino que agarraron a López Rega, lo hicieron salir corriendo y arrestaron a toda la AAA. Basta de mentiras, que la creó General Perón, pero bueno, ahora el AGE descubre que hubo discusión interna del peronismo. Francamente, como un niño que está aislado y sale a la calle y se encuentra que hay mujeres. Esa imagen me dio. Y uno cuando ve el libro encuentra una mística que enamora, ¿viste? Y porque también tiene algo de un relato honesto que no chicanea a nadie. Eso me pareció fascinante. Después, cuando uno mira también tu recorrido, ve en tus redes sociales la foto con Néstor y con el Diego. Te envidiamos. Gran momento, un momento imborrable. Me imagino. Entonces, ¿cómo llevar eso que debe ser para vos un orgullo, un estandarte? Nombré a tu viejo, a Néstor, a Perón, a Diego, pero también empujar en este tiempo. ¿Cómo estás viviendo? O por ahí no, hay que empujar y no da síntesis, pero me imagino que debe haber algo ahí de proteína de donde nutrirse. ¿Cómo metabolizas todo eso? Sí, sobre todo en los momentos difíciles, cuando uno recibe ataques, cuando uno ve lo que ocurre a veces en el mundo, ¿no? Como la elección de Milei, cuando se dicen boludeces, uno muchas veces se refuerza en esa historia, no haber conocido, haber tenido la suerte que tuve yo de conocer a Perón de chico, bueno, haber trabajado con Néstor, haber hecho cosas con Hugo, haber trabajado con Lula, digo, son cosas que a uno le ayudan mucho a pensar cómo ser fuerte en momentos difíciles, ¿no? Yo cada vez que no le voy a ocultar, ¿no? Hoy vi un discurso que hizo Lula hablando lo de Trump y la dignidad que pone, digo, no puedo dejar de enorgullecerme de contar de la relación que tengo con Lula, alguien que se la bancó a la cárcel en el peor momento y salió y siguió peleando contra todo, digo, hay que recuperar esa mística, ¿no? La mística de los verdaderos militantes populares latinoamericanos que enfrentaron todo y salieron siempre adelante por ese coraje, esa fuerza y ese compromiso con su pueblo, ¿no? Si algo tuvo Néstor, tiene Lula, tuvo Hugo, tuvo Cárdenas, tuvo López Obrador, tiene Sheinbaum, ese enorme compromiso con su pueblo, ¿no? Esa cuestión, como vos decías en el libro, el general Perón se sentía en deuda con su pueblo, ¿no? Cuando hay tanto chanta ahora que cree que el pueblo le debe a él, Perón creía que él le debía a su pueblo. Es interesante lo que decís porque no, de lo que estás enunciando, pareciera que en la relación con el pueblo no garpa disfrazarse o deslactosarse o hacer una versión light de lo que somos, sino que la honestidad de profundizar esa identidad que también nos conmueve, el pueblo siente que hay una conexión, ¿no? Me parece que hay algo de eso ahí. Sí, me parece que va por ahí, porque los otros caminos pueden ser buenos con el marketing, pueden ser buenos para que te caerle mejor a alguno, caerle mejor al otro, pero me parece que en el largo plazo no te permite construir poder popular, que es un poco lo que hace falta para mantener estas cosas, ¿no? Si no se hubiera construido un poder popular, el peronismo no había aguantado 18 años de proscripción, la dictadura genocida más salvaje. Me parece que hay que aprender estas cuestiones, ¿no? El mismo PT con Lula aguantó lo que aguantó, el cardenismo lo mismo, digo, me parece que estas ideas más de frente, más reales, más verdaderas, son las que permiten que haya construcción popular, ¿no? Que los que nos están escuchando en cada barrio, en cada lugar, digamos, no estamos peleando por algo, más allá de una campaña de marketing de un momento, ¿no? Estamos peleando por algo, que me gustó esa. Claro, estamos peleando, somos parte, entenderse uno como simplemente un pequeño capítulo de una larga pelea por la igualdad, ¿no? Esa que empezó en Argentina cuando alguien como Artigas se paró y dijo Naides es más que Naides, y horrorizó a todos los doctores porteños y empezó a construir un destino distinto para nuestra América Latina. Me parece que ese afán igualitario que después vuelve con Dorrego, que vuelve obviamente con el primer radicalismo y obviamente con el peronismo, es lo que nos mueve y nos sigue moviendo una dirección. Uno es un capítulo de eso y bueno,
cada uno hace una pequeña parte de esa pelea, ¿no? Esa epopeya. Sin historia, sin mística, sin esa fuerza histórica, es difícil hacer historia, ¿no? Sí, Juan Manuel, nos expresaste una palabra clave que por momentos parece que es olvidada, en algunos casos es deliberado: construcción popular. ¿Cómo Claro. ves esto de que, cómo pensar una nueva épica? No se repiten las historias del pasado, pero las historias del pasado tenían una época, sobre todo desde la resistencia peronista a los 60, a los 70. ¿Cómo lo estás pensando hoy, sobre todo a nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje vos le darías en ese sentido para poder pensar colectivamente una nueva epopeya? Me parece que la clave es entender que nosotros somos fuertes en el pueblo. Si somos fuertes en algún lado, es en el pueblo. El peronismo aguantó 18 años de la más brutal dictadura porque estaba en el pueblo. Algunos se confunden y creen que uno es importante si llega al gobierno y está en el gobierno. Eso es, obviamente, desde ahí se puede hacer la grande reforma, pero sin organización popular uno puede llegar al gobierno, como nos pasó en el 2019, y no lograr absolutamente nada. Digo, para eso es mejor ni llegar al gobierno. Lo importante de los movimientos populares es la fuerza de organización popular, de construcción que está ahí, sigue estando, de esa militancia que está presente, y en todo caso cuando llegas al gobierno es para llevar adelante las políticas que transformen la realidad. Y a veces se piensa a la inversa, ¿no? Que lo importante es llegar al gobierno y después ver para qué se llega. Me parece que la epopeya que necesitamos es justamente volver a entender que nuestra lucha es siempre esa, ¿no? Que no puede ser distinta, tiene que ser de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, y cuando llegas ahí es para transformar la realidad, no para adecuarte a ella. Bueno, fuiste senador, fuiste jefe de gabinete, sos politólogo, reeditor del libro de tu viejo. Ahora con esto que acaba de decir uno entiende por qué también volvés a dar esta pelea en la candidatura a legislador. Y uno es un militante, la verdad que soy un militante, lo que uno es el cargo más importante que uno puede tener, ¿no? Yo cuando uno andaba con Néstor Kirchner, que tuve esa enorme suerte de acompañarlo por América Latina y charlando, estaba al lado un militante, alguien que no se creía más que nadie, alguien que no se creía el jefe automático del resto, alguien que quería convencer a otro, que era un militante. Tuve la suerte de estar al lado de un militante como Néstor y aprendí que lo importante es eso, ¿no? Te puede ir mal, te puede ir bien, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero lo que uno no puede romper es el compromiso con la militancia. Y me parece que en un momento como este, que está todo puesto tan en cuestión y que tenemos un proyecto tan antagónico, como decíamos antes en la Casa Rosada, lo más importante es rescatar eso, la militancia y el peronismo. Y en este sentido, cuando planteás que todo está en cuestión, viste que da la idea, sobre todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, las discusiones, las disputas, que está bien poder intercambiar, reflexionar, pero en ese sentido, viste que hay desde un sentido común, inclusive en nosotros también, se pelean por los cargos. ¿Vos crees que esto, más allá de tu candidatura, independientemente del resultado, que ojalá salga bien y pueda ser legislador junto a los otros y las otras compañeras, esto tiene que continuar? ¿Cómo hablamos de lo programático en ese sentido? Para que no quede solamente en la visión de que no quiere ser legislador, sino que va mucho más allá de eso. Y me parece que eso es la clave, ¿no? Porque cuando la pelea se transforma simplemente por un lugar más o un lugar menos, pierde todo sentido. Yo tengo la suerte de que, bueno, con los lugares que ocupé nadie puede pensar que me estoy viviendo para ser legislador de la ciudad, y que realmente esto es una idea discutir estos proyectos e ideas, ¿no? Cuando uno discute eso y simplemente quiere decir si es mejor o peor que el otro, como decía Eva, deja de ser peronista. Acá lo importante es discutir estas ideas que estuvimos discutiendo antes, lo que queremos representar en la ciudad, cómo queremos que hay que decirlo. Nuestras diferencias tienen que ver con eso, y viendo qué pasa en la provincia, a uno le gustaría que hubiera un poquito más de discusión de este tipo que solo de quién tiene la lapicera, ¿no? Eso me parece que nos daña, no nos sirve, no tiene mucho sentido. Discutamos para qué queremos gobernar, ¿no? Si no nos pasa lo mismo que con el Frente de Todos, ¿no? Nos juntamos para llegar, después llegamos y no sabemos para qué. Me parece que eso no lo podemos volver a repetir. El mejor cargo de ser militante tiene una potencia, esa frase, me quiero quedar con eso, y agradecerte esta charla que pero fue... Te cuento algo, porque a veces uno se confunde, ¿no? Mi viejo está en la historia argentina, bueno, lo mencionas en el libro, pero los manuales aparece esa foto. Mi viejo nunca tuvo ningún cargo en el Estado, no fue concejal, no fue legislador, no fue nada, secretario, ministro, nada, porque él era militante, punto.
Entonces hay que volver un poquito a eso, ¿no? En los últimos años, esta idea de los cargos, de los operadores, ¿no? Estas cosas, ¿no? Uno se muere por llevar un cargo. Digo, el cargo es accesorio, lo importante es ser militante. Mi viejo está en la historia y no, reitero, no ocupó ningún cargo, y mucha gente que ocupó muchos cargos súper importantes no quedó en ninguna página de la historia. Me parece que hay que recordar estas cosas, ¿no? Está en la historia con cara seria, ¿viste? Con cara muy seria, claramente. No, para nosotros es maravilloso poder hablar con vos, hacer esta síntesis. También esperamos en algún momento, cuando ya seas legislador o más adelante, poder presentar el libro, hablar un poco más en profundidad del libro. Sí, claro, con todo gusto, con todo gusto. Ahora justamente voy el lunes, que me pidieron los compañeros que están dando la pelea en Santa Fe, presentaron la ciudad de Santa Fe también para ayudar a la campaña, Eduardo Toñoli, Juan Montenegro. Vamos a presentar el libro en Mi Viejo en la ciudad de Santa Fe, que creo que nos ayudó, ¿no?, a recordar lo que era el peronismo, que el peronismo no es simplemente un rótulo, como creen algunos, que sirva para cualquier causa, sino que es una identidad colectiva que tiene que ver con la transformación de nuestro pueblo. ¿Cómo sigue la campaña ahora, Juan Manuel, estos días que quedan y que vienen? Mira, sigue como venimos, ¿no? Recorriendo los barrios, charlando con los compañeros, charlando con compañeras, aprovechando también la campaña para visibilizar algunas cosas que no se muestran, que no se dicen, para señalar otras, ¿no? Para hacer una discusión profunda de lo que es el proyecto, los desastres que está haciendo el proyecto de Javier Milei en la ciudad y por lo tanto con el conjunto de la Argentina. Me parece que tienes una tribuna para poner en blanco sobre negro los costos que estamos pagando por la locura de un proyecto neoliberal que quiere realmente destruir las bases de la Argentina, ¿no? Hoy salía de mi casa, me encontré con un compañero que trabaja en la Administración General de Puertos y me comentó, yo no me había enterado, que la semana pasada el gobierno disolvió la Administración General de Puertos, la transformó en una agencia medio extraña, están echando gente que tiene 30 años de trabajo. Digo, lo que están haciendo es gravísimo y tenemos que tener la fuerza política para frenarlo, ¿no? Juan Manuel, gracias por esta charla entre compañeros, mate de por medio. No está la tecnología todavía que te vamos a llevar un mate ahí, pero te juro que fue una ronda de mate. Estaría muy bien. Vendría bien. Sí. La próxima vez te vamos a invitar al piso, que queremos que vengas acá al poder con el libro. La verdad que súper agradecidos, como dice Diego. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y discutir estas cosas creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción popular. El poder, cuando uno construye poder popular hay que acordarse que es lo que dura, ¿no? Lo demás es accesorio. Te reitero lo mismo, el peronismo lo echaron a sangre y fuego en el 55, 18 años después está igual de fuerte que nunca, porque está en el pueblo. Eso es lo importante. Gracias, compañero. Abrazo enorme para vos y todos los compañeros de la lista. Ustedes, muchos saludos para todos por allá. Un gustazo. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Esta radio tiene magia, ¿eh? Mirá vos ese separador. Marcos, me sorprendiste, no me lo esperaba, ¿eh? Muchas gracias por esa arte de que va haciendo en la voz y que también nos hace sentirnos en casa. Bueno, se dio esta primera entrevista. Estamos nosotros todavía acomodándonos a la silla, ¿viste? Estamos ahí calentando el agua al mate, acomodándonos, pero ¿qué sensaciones te dejó esta entrevista a mí, este diálogo con Juan Manuel Abal Medina? Apellido potente, ¿no? Apellido potente, pero me gustó que esta dinámica del barrio adentro se pudo dar, y bueno, y también, como decimos, es una sesión, un bloque que vamos a ir haciendo con diferentes legisladores, candidatos a legisladores de la ciudad. Bueno, creo que vamos a ser tendenciosos. Yo no creo que lo traigamos a Marra acá. Me parece que eso no lo vamos a hacer, pero sí en un arco de compañeros, compañeras, de gente con compromiso. La idea es la semana que viene poder entrevistar a Bárbara de Rosen y seguir haciéndolo. Pero esta charla con Juan Manuel Abal Medina, ¿qué te dejó? ¿Qué sensaciones te quedaron ahí, Miguel? Sí, la verdad que, bueno, Juan Manuel Abal Medina, con toda esa potencia que tiene su apellido, la historia de su viejo y más allá, la historia de su tío, ese compromiso con los sectores populares, bueno, pone el peronismo en escena, con matices, con discusiones,
es como esto que vos decís también. Vamos a estar hablando con una serie de candidatos. La semana que viene seguramente lo haremos con Bárbara Rosen de la lista de Santoro, y también en este diálogo de poder compartir, de poder pensar en voz alta, sobre todo porque creemos que tienen que ser parte de la unidad. No lo hablamos desde el lugar de una cuestión de voluntarismo, sino de unir fuerzas, porque ante semejante enemigo que tenemos, ya Juan Manuel lo expresó, tanto en lo nacional, Milei, y acá en la ciudad de Buenos Aires, Macri. Él nos dejó algo que tiene que ver con la recuperación de algunas palabras. Viste que por ahí dijo poder popular, construir desde abajo, el comedor, los sectores populares, puso en escena eso centralmente, y la verdad que, y sobre todo la cuestión de la mística, recuperar. Hay historias que no se repiten de la misma manera, pero sí con la voluntad política que Juan Manuel expresó, y sobre todo por la lista de candidatos que tiene. Hay apellidos muy potentes, sobre todo pensando en la hija de Lidia Papaleo. La verdad que la compañera esté también en la lista, y ojalá puedan hacer una buena elección. Pero me quedo con esto, el compromiso desde abajo, desde los sectores populares. Miguel, te pido como una como un favor, pero también como para disfrutarlo, que repita de vuelta lo que dijiste. Pone en escena el peronismo. ¿Fue así la frase que dijiste? Sí, algo así. ¿Te salió, salido poético? Sí, no sé si me va a dar, me empieza a dar vergüenza ahora. Por favor. Le vamos a tener que pedir tanto a Guillermo como a Marco que saque esta parte, porque me empiezo a poner medio colorado. Sí, pone en escena el peronismo, pero yo no lo pondría en contradicción. Me parece que hay un matiz con lo que está proponiendo Santoro, y no lo hacemos caprichosamente, lo hacemos desde un lugar de creemos que pensamos firmemente en la unidad de los sectores populares. Por eso decimos, ojalá que Juan Manuel sea legislador, porque me parece que le va a aportar a la legislatura una visión desde esa identidad, y ojalá Santoro también lo pueda expresar desde otro lugar, sobre todo con dos movimientos populares del radicalismo, del peronismo, que tienen puntos en común, de acuerdos, más allá de que sabemos que impresentables hay en ambos. No sé, antes uno hablaba de la cuestión del enfrentamiento con la derecha peronista, y ahora da la idea que es la discusión, la pelea entre los propios, que por momentos duele más. Me parece que es una discusión necesaria, que él también lo planteó, sobre todo lo dijo en Provincia de Buenos Aires, que más allá de la lapicera, que es importante los cargos, ocuparlos, tenemos voluntad política de ocupar responsabilidades dentro del Estado, pero necesitamos un proyecto y cuestiones programáticas concretas. Viste que uno empieza a hablar y empieza a hacer equilibrismo porque está jodido, ¿no? Hablar, pero sí, yo rescataba esto que decía y esto de los sectores populares, porque si hay algo que va marcando, tenemos como unos 10 minutitos para hacer una ida y vuelta, que está bueno. Entonces, pareciera que hay una tensión ahí entre procesos autoritarios y procesos populares, ¿no? Donde esta idea de la comunidad organizada, lo comunitario, el peronismo, como vos decías, esto que acaba de poner en valor, como una expresión de esa voluntad popular, solidaria, comunitaria, que se expresó en la pandemia, se expresó en lo de Bahía Blanca, y un modelo autoritario, ¿no? Entonces, en Argentina se viene dando un fenómeno que pareciera ser desde lo social, ¿no? El pueblo, la gente, viene poniéndole límites. Estos últimos días, también el Senado, ¿no? El rechazo a los pliegos de Lijo y Mansilla también fue un síntoma, pero también estoy haciendo esta introducción como para hacer una ida y vuelta sobre autoritarismo y respuestas a ese autoritarismo, ¿no? Pareciera que lo de García Mansilla y Lijo fue importante, el paro de la CGT que se viene, pero a nivel mundial también hay procesos contra Marine Le Pen, que está con pulsera electrónica ahora, que no va a poder ser candidata. También Bolsonaro está en una senda judicial complicada, ¿no? Y eso nos recuerda también a lo que fue aquella marcha del 30 de abril en contra de la dictadura, ¿no? Como eso también le puso un límite a la dictadura. Lo que quiero decir es, pareciera que el odio, el autoritarismo no es impune, sino que hay una reacción. Y en esto que decías vos, cuando se trasluce lo popular, se trasluce lo comunitario, el peronismo,
parece haber una reacción a ese autoritarismo, a ese odio que hasta hace unos meses atrás Miguel parecía que se llevaba todo puesto. Sí, es evidente que hay un cambio de escenario a nivel mundial y que eso tiene sus repercusiones acá. El viaje payasesco que hace Milei a Estados Unidos, donde vos viste que recibió un premio y parece que desde lo literal parece que fue un premio de plástico. El león, no sé de qué carajo, en términos criollos puedo decir, le dieron, y en su Instagram saca la foto del premio y es una foto de África y en el medio está Argentina. Seguimos con la goleada, es terrible, y vos lo ves a eso y decís, no puede ser que bestia haga este tipo de presente este tipo de escenarios, ¿viste? Hasta eso llega. Y vos cuando lo veías, él pensaba en la foto con el amigo Donald Trump, y no hubo ninguna foto, no hubo ninguna préstamo, no hubo nada de nada. Y es evidente que eso, claro que tiene repercusiones, porque eso después a nosotros lo van a vivir, sobre todo los sectores populares, que es lo que más nos preocupa en ese abajo. Vos hablabas lo de Marine Le Pen, lo de Bolsonaro, y bombas también. ¿Viste lo que pasó con Yemen? Que hace 15 días bombardearon hospitales, escuelas, y parecía que solamente esto era una postura de los demócratas, viste que desde el punto de vista de los demócratas, que eran supuestamente más progresistas, no tendrían que tirar bombas, y vos ves que ahora los republicanos también aparecen en escena y tiran bombas. Y lo de Palestina, que es una barbaridad, ¿no? Lo que están haciendo con ese pueblo. Está bueno, nos queda, nos va a quedar una media horita al final para seguir sacándole punta al lápiz de esto, pero me parece que es interesante el poner en valor la necesidad de agitar, de impulsar, de pelear, de dar una disputa desde lo humano, desde lo comunitario, en este escenario, ¿no? Y un escenario también donde... Hernán Brienza, que ahora en un ratito vamos a entrevistarlo, habla de que el smartphone puso en crisis la política, ¿no? Donde uno está sobreinformado sobre lo que está pasando. Lo de Ruanda fue brutal, pero lo de Palestina y todo lo que venías relatando, Miguel, es algo que nosotros vemos en tiempo real. Así que no me parece mal poner como un enunciado esto de apostar por lo humano, militar lo humano, y también poner en valor esta perspectiva altruista de que el cargo más lindo es ser militante, ¿no? Sí, la verdad que eso estuvo el cargo, la responsabilidad más linda es el militante pateando los barrios, y ojalá que los candidatos de los sectores populares tengan presente de que la necesidad está en el pueblo, porque ellos, desde dónde vienen, desde qué lugar que se expresan, si bien pueden tener necesidades, pero la gente la está pasando mal. El asado, 15.000 pesos. Así es muy difícil llegar a fin de mes. Así es difícil. Marcos y Guille, si les parece, podemos meter ahí un poquito de musiquita de magia. Gracias por adaptarse a estas improvisaciones, pero me parece que está bueno darle un respirito y ir tomando impulso para lo que va a ser esta entrevista, este diálogo con Hernán Brienza. Gracias a todos, a todas por estar ahí. Vayan a radioconaguante.com.ar, métanse ahí, descárguense la aplicación, háganse amigos de la radio. Hay muy buenos programas, hay una línea colectiva re linda, y también para los que quieran mandar mensajes, adhesiones, cartas de amor, lo que quieran, lo pueden mandar al 11 2699 9574. 11 2699 9574. Métanse entonces a la página de la radio, radioconaguante.com.ar. Vámonos a una tandita y ya seguimos acá en Barrio Adentro. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad.
No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Esto es lo que pasa en Radio Con Aguante. Hay investigadores que dicen que la dictadura llegó porque durante el gobierno de Isabel Perón, las fuerzas transnacionales, la embajada estadounidense y con actores cómplices adentro del país, se dedicaron a dos objetivos: establecer la violencia política sin límite y destruir la moneda. No sé si a usted le suena análogo a algo que vivimos hasta el 2023. Destruir la moneda y una violencia sin límites que en el 2023 no fue a balazos como en los años 70, pero sí fue violencia en los medios, violencia en las redes, estigmatización, insultos. Ganó un presidente que era el que más insultaba en la campaña, el más violento de todos. Violencia política y destrucción de la moneda. El mismo cóctel que llevó al gobierno a Javier Milei. Esperemos que podamos salir de esto, esperemos que el lunes la marcha se desarrolle en paz y sea multitudinaria para que el gobierno comprenda que nuestro pueblo no cambia de idea. Y nos costó mucho recuperar la democracia como para olvidarnos ahora. Por esto y por otras cosas más, bienvenidos a Tiempos de Resistencia. Lo que pasó, lo escuchaste en Tiempos de Resistencia. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. El SMS ya fue. El GIF Ya fue. La fotito Ya fue. El mensaje de voz es para nosotros. 11 26 999 574. El WhatsApp del Aguante 11 26 999 574. Ese es para nosotros. Comunicate. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Yo a mi papá le puedo bancar cualquier cosa, que no sepa hacer asado, que use jotas con medias, que quiera que me bañe, pero que no me anote en algún taller de la panadería, eso es imperdonable. Talleres para la niñez de la panadería. Te vas a ahorrar un platal en psicólogos. Talleres para la niñez de la panadería. En Instagram y en Facebook, La Panadería Cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendé idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Bueno, seguimos acá en Barrio Adentro, la voz que nace en la calle y resiste en el aire. Qué bueno ese lema. Vamos tomando corporalidad lingüística, narrativa.
en nuestro programa y vamos también dando pasos en esta construcción de esta dupla, Miguel, de improvisación y de magia. Y de magia, sobre todo de magia. Y sobre todo ahí con Guillermo y con Marcos, que nos están bancando, van largando las tandas, que son tandas muy ingeniosas, y nos quedamos con esa tanda, eso del asado de la chiquita que planteó ahí, hermosa. No, y una de las cosas que parecía re interesante en este momento histórico es poder tener en la mesa del análisis en una mano la historia y en otra mano la realidad, ¿no? Tener como esos dos. Y realmente es un momento para convocar a compañeros que tienen esa síntesis. Sin duda alguna, Hernán Brienza, aquí tenemos en línea, tiene eso, ¿no? En una mano la historia, en otra mano la realidad. Muchas gracias, Hernán, por atendernos. Buenas tardes, qué gusto tenerte acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. ¿Sabes que los romanos, cuando daban un mensaje Urbi et Orbi, buscaban que romperlo inmediato, buscaban romper los límites, pero también a la urbe, a la ciudad, pero también al orbe? Y después el Papa también hace una bendición Urbi et Orbi en Navidad y en Pascua, pero yo quiero arrancar esta entrevista con vos, Hernán, agradeciéndote esta bendición pagana de ayer o este clamor pagano Urbi et Orbi en el que decís no nos lastimemos. Qué interesante, porque tiene la potencia de algo que si lo hubiera dicho un amigo mío tomando un vino le hubiera dado un abrazo, pero también tiene la potencia este no nos lastimemos que pusiste ayer en tus redes sociales, de interpelar o siento yo interpelar a toda una ingeniería política que hoy parece que al revés tiende a lastimar, ¿no? Sí, bueno, primero decir que el Urbi et Orbi nació como chiste y después como que se engancharon con el chiste en las redes de hace muchos años y nada, quedó como una marca registrada. No sabía eso. Cuando quiero decir algo más o menos no tan personal o mandar un mensaje, uso el Urbi et Orbi, ¿no? Pero es solamente un chiste, pero te agradezco lo que me decís, porque lo primero que hicieron después de leer lo que yo había escrito es lastimarme. Mira. Es tirarme a matar, tirarme a decir que cobro de uno, que cobro del otro, que finalmente me di vuelta, una serie de improperios sobre mí que están lejos incluso del propio texto, ¿no? Que dice, el texto es muy cuidadoso, ¿no? No digo ni Cristina, ni Axel, ni Moreno, ni nadie, ¿no? Simplemente digo que no están haciendo bien las cosas, que no está bueno lo que están haciendo, que no está bueno abrir esa brecha que se abre hacia el interior del propio peronismo, ¿no? Ya bastante me molestan cuando usan el peronómetro, porque me parece que es una forma de otredad muy fuerte, ¿no? De despojar al otro de la identidad que decide tener, ¿no? Si uno se siente peronista, ¿quién soy yo para decirle que no es peronista? Hay un grado de autoritarismo ahí muy fuerte en eso, ¿no? Y un grado de otredad espantoso, donde el otro no tiene ni siquiera derecho a percibirse como se quiere percibir, ¿no? Pero ahora no solamente te despojan de tu condición de peronista, sino que también te despojan de tu, yo diría, de tu condición de poder hacer política, porque si no haces tal cosa sos un traidor o sos un desleal. Y yo creo que eso es matar un poco la política, ¿no? Si yo te digo a vos, pensá como yo, porque si no sos un traidor, estoy matando la política. No hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de debate, no hay posibilidad de negociación. Lo que hay es automatismo, ¿no? Yo creo que eso no está bien encarrilado, ese tipo de discursos, ¿no? Sí. Tampoco creo que Axel sea un hombre desinteresado, que no tenga ambición política, ¿no? Yo creo que son las reglas de juego, ¿no? Creo que bueno, han llegado a una encrucijada donde uno y otro pretenden lo mismo. Pero lo que digo es, posiblemente el día de mañana, así como con
Massa, que era catalogado de traidor, y sí, todos los que se iban con Massa eran traidores, y después ingresaron todos por un acuerdo superestructural. También puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, lastimarse entre compañeros, entre militantes, entre compañeros y compañeras, desconfiarse, insultarse, me parece que no estaría siendo el mejor de los mundos, ¿no? Hernán, ¿crees que en esta ausencia de debate fraterno, de fraternidad, hay también un síntoma de una militancia fallida? Yo creo que ahí es una Argentina fallida, vos sabés. Yo creo que el Estado-Nación argentino falló, que los grandes pactos sociales de la Argentina, que fueron la educación, la justicia social y la democracia, también fallaron. Y que Milei, de alguna manera, bueno, esto es la tesis del libro que saco ahora a fines de abril, que Milei un poco es el síntoma de esa Argentina fallida. Milei fue elegido no porque el pueblo se fue a la derecha, por las redes sociales, sino porque había una Argentina fallida que ya le daba lo mismo que alguien rompiera el Estado-Nación y sus 3 pactos. Si uno considera que la Argentina está fallida, yo creo que no sé si hay una militancia fallida, porque militancias hay muchas y cada uno milita como puede, y nadie puede decir al otro que si es un militante fallido o no. Lo que sí yo creo que hay una falla en ciertas formas de pensar la política, en ciertas formas de pensar la militancia, que es el problema de la otredad, ¿no? Muchas veces dijimos y repetimos hasta el cansancio, la patria es el otro, y finalmente cuando el otro no piensa como nosotros es mi enemigo, ¿no? Y ya no es mi enemigo aquel que no es peronista, sino el peronista que no piensa el peronismo como yo lo pienso, con lo cual estamos a muy pocos centímetros de enemistarnos con nosotros mismos, ¿no? De convertirnos en esa especie de chiste que hacían los peronistas respecto de los troscos, que decíamos que cada trosco era divisible por 2, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos a punto de convertirnos en enemigos de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es... el peronismo tiene una tradición de mucho enfrentamiento, ¿no? Digamos, en los 70 fueron muy crueles entre peronistas. Yo creo que habría que evitar ese tipo de crueldades, ¿no? Habría que evitar ese tipo de intensidades que hacen que no puedas tener un retorno con el cual discutiste. Le quiero robar un segundito a Miguel antes que haga la pregunta, pero sabes que veo muchos compañeros que a partir de la llegada de Milei empiezan a decir, bueno, voy a decir esto que es una barbaridad, yo sé que lo que voy a decir cae mal, ¿no? Como que hemos ido tomándonos la licencia de ser muy, muy duros en la forma de decir las cosas, y ahí me parece también como síntoma un juego espejo con Milei, ¿no? Hay algo que se desinhibió en muchos de nosotros y hablamos para el orto y lastimamos un montón, ¿no? Estamos muy brutos, ¿no? Sí. Pero brutos no en el sentido de ignorancia, sino brutos en el sentido de ásperos, ¿no? Uh-huh. En el sentido de no reconocer las sutilezas, de no reconocer las complejidades, las contrariedades, ¿no? Estamos como muy planos para pensar, ¿no? Todo es blanco y negro, yo soy bueno y ellos malos. Leales y traidores. Me parece que esa forma binaria de pensar las cosas nunca se fueron del todo, pero me parece que están exacerbadas por las redes también, ¿no? Uh-huh. El me gusta o no me gusta, ¿no? Y creo que habría que pulirnos un poco más. Pulirnos en la forma en que hablamos, pulir en la forma en que pensamos, pulir en la forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Pareciera ser que la lógica de la otredad con el adversario tiñó todas nuestras relaciones, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Miguel.
Bueno, yo te quería preguntar en función de esto que vos lo estás pensando en voz alta, que me parece que es uno de los méritos que tenés, que nosotros en ese sentido también vamos, donde inclusive al tener el derecho a poder equivocarnos, donde parece que no podemos equivocarnos. Cuando vos decís no lastimarnos, viste que vos ahí también nos traes lo que pasó en los 70 sobre todo, donde me animo a decir, vos ahí seguramente lo podás desarrollar mejor que nosotros, el enfrentamiento se expresaba dentro del movimiento popular, concretamente dentro del peronismo, pero donde sectores revolucionarios y sectores más retardatarios. Pareciera que ahora, esto lo estoy hablando en términos generales, pareciera que ahora es la pelea entre los mismos compañeros y compañeras del mismo espacio popular, ¿no? Sí, no, lo que no se entiende, lo que yo digo que no se entiende en la interna es, bueno, antes uno quería la patria socialista y otro la patria peronista, más o menos entendías cuáles eran las diferencias, ¿no? Unos estaban dentro del capitalismo, otros estaban dentro de una mirada más marxista, uno quería la abolición de las clases, la dictadura del proletariado, el otro quería un capitalismo integrado, más homogéneo, con estado de bienestar, con mucha presencia bueno, eran dos modelos. Digo, ¿qué es lo que diferencia ideológicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Cristina Fernández de Kirchner hoy? Digo, ¿cuál es el contenido profundo que los separa y que no les permite dialogar racionalmente? Ahora, si todo se resume a quién toma la decisión política, si la toma Cristina o la toma Axel, es poco, ¿no? Es poco para tanta debate, tanta discusión y tanta pulseada. Sí, porque viste que parece por momentos que nosotros, ahí siempre hablamos con Diego del desconocimiento que tenemos de esa interna, pero que vemos que aparece en escena, hasta pareciera que la pelea es por la lapicera, por las candidaturas y no discutir proyectos, lo programático, y pareciera como que eso nos aleja del sentir de nuestro pueblo. Hay mucha gente sufriendo, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que están sin trabajo, que no llegan a fin de mes, que están siendo echados de sus trabajos. Hay muchos argentinos no peronistas que están echados de trabajo, que no llegan a fin de mes. Parece como una especie de un alejamiento aún más profundo en que uno se ponga a discutir quién manda en las internas de un partido político, ¿no? Cuando hay tanto dramatismo y cuando hay tanta irresponsabilidad y crueldad por parte de los gobernantes de este país en la Casa Rosada, ¿no? Ante tanta crueldad, nosotros en vez de hacer un cinturón sanitario para que la sociedad no sufra tanto, le agregamos incertidumbre y angustia, ¿no? En la marcha, una de las marchas de los jubilados ahí, que fue muy potente, apareció el que se vayan todos. ¿Vos pensás que eso es un enfrentamiento directo de esa población enojada con Milei, o es también un vuelto para nosotros? ¿Nos la están cobrando también a nosotros, a esto que acababas de describir? Mira, yo creo que hay que hacerse cargo de que la gente en el 2019 votó al kirchnerismo. 4 años de gobierno desastroso de Macri, la gente volvió a votar al kirchnerismo para volver o reencauzar el país a lo que había hecho el kirchnerismo en el 2015. Con la promesa de volver mejores, la gente dijo, bueno, si no van a cometer alguno de los errores que cometieron hasta el 2015, los votamos. Y el gobierno de Alberto Fernández no fue un buen gobierno. No. Y eso también defraudó a la gente, ¿no? Sí, vos viste y eso también hizo que la gente diga, bueno, váyanse todos, ustedes también váyanse. Sí. Hasta el 2019 ese váyanse todos se podía traducir como que se vaya el otro, ¿no? El macrismo quería que se vaya el kirchnerismo y el kirchnerismo quería que se vaya el macrismo.
Pero a partir del 2019, del 2023, me parece que el fracaso de ese gobierno, que tampoco es el peor gobierno del mundo, ¿no? Yo creo que también la palabra gobierno fallido, también digo fallido como con fallas, también es un adjetivo, ¿no? Para no ser demasiado crítico en estas cosas. Y yo creo que ese gobierno que fue un gobierno fallido, pero no fue el peor gobierno de la historia, de la democracia, como dicen incluso algunos peronistas, fue determinado de alguna manera a defraudar a esas mayorías que venían votando peronismo, ¿no? Y que ahora no tienen muy claro a quién votar. Y que las internas sin sentido lo que hacen es dar menos confianza, ¿no? El votante no ideologizado nos mira peleando por dónde poner el banquito, si lo ponemos acá o allá, y la única razón es porque lo quiero poner yo, lo querés poner vos. Dicen, che, ¿de verdad están en esto ustedes? Y se sienten más desamparados, ¿no? Y yo creo que eso es un problema. Es un problema porque eso desampara la mayoría y termina pensando en el que se vayan todos. Sí, no, mira, nosotros junto con Diego estuvimos en la marcha, no la última, sino la anterior, que tuvo un grado de masividad muy importante. Cuando escuchamos eso, que se vayan todos, sentíamos de que no se cantaba eso, vamos a volver. Y ahí, pucha, nos hizo un ruido. Dijimos, bueno, acá está pasando. Y si vamos a volver, ¿para qué vamos a volver? Uh-huh. Sí, es que es lo que no sabemos, ¿no? Claro. No sabemos qué vamos a volver, por qué tenemos. ¿Qué es lo que nos dice que vamos a volver y para qué volver, ¿no? ¿Cuál es ese sentido de volver? Sí. Me parece que un poco esa es la tragedia del momento, ¿no? Yo creo que Milei todavía tiene algo de hilo en el cartel, justamente porque no hay nada que garantice una alternativa, ¿no? ¿Sabes qué? Una de las cosas que te estuve escuchando en tus últimas entrevistas sobre esto de Milei como síntoma, y lo que más me entusiasmaba de ese relato y de este libro que está llegando, es que pareciera últimamente que todo lo que hacemos son ensayos paliativos, ¿no? Son como rescates de analgésicos, pero no una cuestión de fondo. Y esto de ver como síntoma a Milei, que nos lleva a profundizar en esta tensión entre la realidad y la historia, tiene algo de fondo. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste ahí a construir un diagnóstico con la realidad de la historia, y no solo con pastillas, sino con la profundidad de lo que duele de este país? Yo creo que no sé si este país tiene una posibilidad de resarcimiento, de redención. No lo tengo muy claro, ¿no? Uh-huh. Viendo cómo actúan las clases dominantes en este país, que prefieren destrozar a la nación y sus pactos sociales, dejando a Milei libremente, viéndolo como son de alguna manera voceros de ese poder o de ese temía más a un kirchnerismo mucho más racional que al propio Milei, desastroso solamente por la avidez de rápidamente todo lo que se pueda. Creo que es muy difícil que Argentina tenga redención, ¿no? Porque no hay una clase dirigente que pueda gobernar este país y que haga un Estado inclusivo, un Estado homogéneo. Bien, diría que la clase dirigente que puede hacer eso es la clase dirigente más débil, que es la clase política, ¿no? Con todas las contradicciones y con todas los defectos que pueda tener esa clase política, ¿no? Pero creo que cuando las clases dominantes se hacen cargo del Estado, ya sea en el macrismo, ya sea
con Milei, hacen desastre, ¿no? Empobrecen la sociedad, saquean el Estado, lo endeudan, lo empobrecen, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que la Argentina sea un Estado-nación fallido, que no tenga destino, ¿no? Perdón si soy un poco oscuro en mi apreciación, pero es lo que veo, ¿no? Sí, uno lo que ve en función de esto que vos nos estás comentando y pensando, de esto de no lastimarnos, viste que da la idea como que en esto de no lastimarnos, en esto de acusar a traidor, desleal, enemigo, sobre todo pensando desde el campo nacional y popular, vemos que seguramente no es un fenómeno solamente que nos pasa a nosotros en Argentina, porque en Bolivia también lo sí, estamos pero viendo. ¿Sabes que yo pensaba en esto de honesto, viste? No sé si oscuro, porque es honesto. Yo, qué sé yo, viste, pienso en las relaciones. Uno quiere relaciones honestas. Me parece que lo que estás diciendo es importante, porque también cuando lo vas nombrando, también vas nombrando fibras que a mí me atraviesan. Entonces me parece que también es honesto, a pesar de que, como vos decís, puede tener cierta oscuridad, pero puta madre, empecemos a hablar desde ahí, desde lo que nos pasa y lo que pasa, ¿no? Sí, sobre todo me parece que está bueno en algún punto saber cuál es el estado de situación con absoluto realismo, ¿no? Claro. Y eso me parece interesante. Saber con qué contamos, ¿no? Porque uno puede diseñar el mejor país del mundo, pero si no tiene las fuerzas productivas que lo acompañen, digamos, ese país no acompaña, ¿no? Y yo creo que Perón tuvo el ejército, la iglesia, el movimiento organizado, sectores de la burguesía. Hoy el peronismo o esa clase dirigente solamente tiene los votos de la gente, ¿no? Y es un poder muy endeble. Y hay que saber que desde ahí se puede construir, no que se puede construir desde vamos a cambiar la matriz productiva de la Argentina. Bueno, dale, vamos. ¿No? ¿Ahora o dentro de 15 minutos? Claro. No, porque hay que hacer la distribución de la riqueza. Dale, ¿ahora o en 15 minutos? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas te enfrentás? ¿No? Me parece que una mirada realista hace que uno pueda visualizar mejor no solamente el pasado, sino el presente y el futuro. En esas contradicciones del personaje, de la crueldad, de toda la cosa psicopática, de la cripto, de todo eso, ¿ves oportunidad y ves que hay algo de reservorio en nosotros que nos permita aprovechar esa posibilidad? Sí, yo a pesar de todo soy optimista, yo creo que las cosas van mejorando. Yo quiero decir que Milei tiene algo de original, Milei de alguna manera parece hablar con la verdad, con su verdad. Y más allá de que mienta muchas veces, parece hablar con una verdad que lo sostiene. Y al mismo tiempo tiene una mirada muy moderna, muy hipermoderna también, ¿no? Y yo creo que eso le generó como cierto encanto para un sector de la sociedad. Y eso hay que reconocérselo a Milei. No podemos creer que Milei no tuvo un carisma roto, pero un carisma al fin. Un carisma roto para una Argentina fallida, ¿no? Carisma roto para una Argentina fallida. Qué bueno. Sí, vos ves que él pegó con esto que tiene cierto encanto, con esto de la casta. No sé, para nosotros los que militamos en el abajo, la verdad que nunca se me hubiera ocurrido eso, acusar a la casta, más allá de que él mienta, pero tiene algo de originalidad, ¿no? Claro. Perón hablaba de la oligarquía en el 46 y finalmente Milei habló de la casta en el 2023, y la casta era algo que la gente percibió como real. Sí. Hay un hallazgo ahí, ¿no?
Sí, sí. ¿En qué te habías convertido, no? Digo, la gente nos percibió como casta. Sí, pensaba en el desafío de la otredad de nuevo, pero ahora la otredad del otro que nos mira, ¿no? Sí. Sí, de un otro que no es el otro dominante, ¿no? Claro. Porque el peronismo siempre fue el otro de la historia argentina, siempre fue el extranjero, siempre fue el ajeno, como digo para qué sirve el peronismo. Pero ahora sos el otro de las víctimas, ¿no? El otro de los pobres. Eso es lo impactante. Es re duro, ¿no? Sentirse en ese lugar, ¿no? Pero me parece que también eso tiene que tener algo de conciencia, de punto de inflexión casi claro. Refundicional, ¿no? Sí, pero creo que hay que ser honestos en eso. Sí, vos sabés, Hernán, que cuando vos hablas, viste que por momentos en nosotros mismos sentimos como que hay milésimas de segundo de silencio, como que algo nos está pasando desde lo corporal, porque si bien vos hablaste de oscuridad, pero por otro lado estamos en la tensión esa permanente de que podemos ser pesimistas en algunas cosas, pero tenemos esperanza, una esperanza siempre activa de que los pueblos en algún momento van a reaccionar, no siempre van a ganar ellos. Sí, esa es mi fe. También es cierto que no nos queda otra, ¿no? Somos parte de la mayoría, por lo tanto no vamos a jugar a favor de la minoría. Claro. No nos queda otra, pero nos queda Perdón, me resfrié. No, no nos queda otra, pero nos queda un otro. Y de vuelta se arma un quilombo, porque viste, es el otro con el que nos estamos peleando, es el otro con el que nos representa, pero también es necesariamente un otro. Sí. Sí, en realidad, bueno, esto es algo que es cierto. Siempre somos otros de los otros, ¿no? Claro. Eso es cierto, por eso habría que tener tanto cuidado con los otros. Nada, nosotros queremos ser otros de vos y agradecerte mucho ese posteo en las redes sociales, el esfuerzo. Es difícil poner el cuerpo, pero poner la honestidad hoy parece un desafío duro. Y decirte que para nosotros son motivo de aprendizaje, que nos ayudás a entender mucho y es un regalo enorme cada lectura y hablar con vos. Entonces, desde ese lugar estamos muy contentos de ser otros con vos. No, en realidad somos otros que nos parecemos, ¿no? Uh-huh. Somos otros dentro del mismo, diría. Viste que no somos el otro absoluto, somos el otro parecido. Con lo cual podemos reconocernos en ese sentido. Y nos reconocemos en el diálogo, ¿no? Eso está bueno. Yo sé que les estoy arruinando el sábado a la noche, pero bueno. No, de verdad que no. Para mí al revés. Para mí, viste, yo con sinceridad digo, esta charla está buena, espero no estar patinando mucho, pero es interesantísimo ver este nivel de honestidad con el que estás hablando y el que asombra mucho de nosotros. El otro día un compañero me dijo, mirá, Hernán Bielsa dijo que somos un estado fallido. Es un genio. De verdad que yo sé que para vos es difícil tramitarlo así, pero para nosotros es un aporte re valioso, ¿eh? No, para mí es costoso tramitarlo así. Digo cosas que a nadie le gusta escuchar. Y por lo tanto, la mayoría de las veces no tengo laburo. Claro. Eso también es cierto, ¿no? Porque, bueno, ahí en tu posteo aparecía eso. Nadie de ninguna manera, nadie quiere que vos les hagas con una verdad, ¿no? Algo de... Con una verdad, no, con una verdad aunque no sea verdad, digo. Claro. En ese sentido digo una verdad. Una verdad que sea incómoda, aunque a veces esté equivocada, pero que es una verdad honesta. Bueno, una verdad rota, vos decías, mi ley tiene algo de eso, una verdad rota, equivocada, pero... Vos podés estar equivocado, pero decir tu verdad, y decir una verdad.
y que eso suene como una verdad. Bueno, ojalá que en esto que estamos intercambiando, pensando en voz alta, como siempre nos gusta decir con Diego, esto de la verdad pueda trascender y no lastimarnos, como estás diciendo vos, que eso me parece que es lo más importante, porque si no es el festival de los poderosos. Así que, bueno, Hernán, la verdad que lo que vos decís nos hace reflexionar, nos hace pensar. Yo, perdón, Miguel, yo quiero meterme más me gusta este Hernán, lo quiero provocar un poco, pero si hay una verdad, hay una mentira también, ¿cuál es la mentira? Mira, creo que hay dos planos de la mentira. Un plano de la mentira es cuando vos sabés que lo que estás diciendo no es verdad. Ajá. Ético. Sí, y creo que hay otro plano de la mentira, que es algo que quizás no se puede corroborar con la realidad. Uh-huh. ¿No? Y me parece que ahí hay como dos planos de la mentira. Para mí la mentira más peligrosa es la tipo que sabe que, la del hipócrita, ¿no? Uh-huh. La del tipo que sabe que es mentira que bajaron 15 puntos la pobreza, pero la sigue teniendo. Uh-huh. Ahí es donde Milei deja de ser creíble para las mayorías. Ahí es donde cuando dice, no, bueno, yo solamente lo difundí. Cuando él se convierte en el tipo que miente a sabiendas de que está mintiendo, es cuando Milei pierde todo tipo de apoyo popular y de simpatía popular. Uh-huh. No, igual que el principal problema es cuando nosotros mismos mentimos, ¿no? Claro. Cuando decimos algo que sabemos que no es verdad. Y cuando no lo sabemos, porque ahí aparece esto que decís a veces de la teología política, cuando no lo sabemos, pues somos inocentes. Cuando no lo sabemos, somos inocentes, o menos. Estamos diciendo una mentira, algo que no es real en el concierto de las verdades de los demás, pero existe la esencia, ¿no? De no saber que lo que decimos es mentira. Porque yo creo que en nuestro debate interno, a cielo abierto, hay algo de inocencia todavía. Porque, viste, a veces el otro dice cosas y dice, no puede decir eso, no puede ser, no lo tramito. Pero el otro está diciendo algo que habla por ahí, no solo de mí, sino también de un conjunto. Digo, eso es lo loco también del enojo de la interna. Porque a veces hay cosas que sí se dicen de parte a parte, pero a veces se dicen del conjunto y por eso duele. Parece que ahí dice, no, mentime que me gusta, ¿viste? No me banco esa verdad. Sí, si necesito tu mentira, en algo soy un necesitado. El tema, a mí no me preocupa tanto quien necesita una mentira, sino quien emite una mentira sabienda. Hernán, venite al estudio, sí, la próxima. Nos encantaría tenerte acá. Bueno, un día voy a ver si puedo ir. Sí, y la verdad yo estoy re agradecido, sos de los tipos que uno lee, admira y hemos tenido una charla, bueno, Miguel es mi amigo, pero sentía que éramos tres amigos. Es una insolencia de nuestra parte, pero lo hemos disfrutado con ese nivel de disfrute, de verdad. Bueno, yo también he hecho la charla, así que por eso quizás me pude entender y pensar más a largo plazo, ¿no? Gracias, compañero. Así que les agradezco también. Abrazo, Ram. Muchas gracias, compañero. Bueno, así pasaba por acá, por el aire de Barrio Adentro, Hernán Brienza, politólogo, escritor, compañero, de una honestidad que deja en el aire un sonido metálico interesantísimo, ¿viste? Yo, cuando uno hace Barrio Adentro, dice, bueno, vamos a hacerlo, pero no sabe si se va a animar o si van a generarse estas cosas. Y lo digo con mucha sinceridad, me desprendo de cualquier tipo de interés en la masividad.
el poder ir a fondo, porque la verdad que yo amo esta patria, y lo que uno escucha cuando escucha a Hernán es amor por la patria, es amor por el sentido colectivo, es amor por la militancia, amor por el peronismo, amor por la gente que la está pasando mal, y cuando estás así, con todo el cuerpo, la emoción, todo puesto como lo hizo Hernán, que fue, la verdad, para mí, si lo hubiera escuchado de otro, lo viví así, con esa intensidad, claro que vas a esos rincones de tu propia humanidad. Porque la militancia, decíamos recién, es la responsabilidad más importante, pero también es el hecho más amoroso que uno tiene en la vida, cuando uno entiende que lo que hace, que lo que dice, que lo que construye a diario, conlleva al otro, a ese otro que la está pasando mal. Con lo cual, para mí ha sido un desafío, claramente, ha sido poner en juego toda la creatividad, sabiendo que tenés a alguien como Hernán del otro lado hablando, pero fue interesantísimo. No sé cómo lo viste vos, Miguel. Sí, la verdad que yo lo que vi ahí desde Hernán, bueno, primero desde el lugar de una honestidad brutal, sí. Que me parece que eso lo hace más compañero, más compinche, esto como que si estuviéramos en un café ahí compartiendo un mate, un vino o una cerveza, y desde ese lugar me parece común, pero en el bien sentido de la palabra, de lo común, de que estamos compartiendo. Nos dejó reflexionar, nos dejó pensar en voz alta, se animó a decir ¿de qué se pelean? ¿Por qué se pelean? No terminamos de entender, y a mí me hacía pensar en esto de los grados de honestidad en el reportaje anterior que le hicimos a Humal Bedina. Lo estamos haciendo de un lugar de sinceridad, porque no queremos quedar bien con nadie nosotros, pero nos animamos a preguntar, y seguramente cuando venga o acá en el piso, o lo haga desde su teléfono celular, desde un lugar, desde la honestidad, de poder preguntar, que puede haber matices, que puede haber diferencia, pero siempre lo hacemos desde el lugar de la pregunta, no con afirmaciones. Y Hernán lo hizo en ese sentido. No, y también ojo con la interna. Ojo con la interna que deshumaniza, ¿viste? Ojo con la interna que deshumaniza. Porque me parece, cuando nosotros entrevistamos a Juan Manuel Abal Medina, bueno, están ahí, están jugando. No, estamos haciendo un espacio donde Juan Manuel Abal Medina, ojalá que el Pitu Salvatierra esté acá, ojalá Leandro Santoro, ojalá Kim, el coreano que va con Moreno, estaría buenísimo, ojalá compañeros, compañeras, eso está claro, ya no hay medias tintas con eso, no, lo otro que la han preso a otro lado, no, pero ojo con la interna. ¿Por qué digo ojo con la interna? Porque les recomiendo que los que escucharon esta entrevista, los que la escuchen después, vayan al posteo de Hernán Brienza, ese posteo que hizo ayer anoche, donde él hace toda una descripción, dice, no nos obligan a ponernos a un lado de otro, no quiero entrar en eso, quiero seguir haciendo, quiero seguir aportando. También dice él, haciendo todo lo que me permita vivir, morfar, ¿no? Hace una lectura muy honesta. Y Hernán decía, no se lastimen. Fíjate que interesante, porque en este paso, por eso digo ojo con la interna, porque Hernán es un tipo indiscutiblemente honesto, un cuadro de un valor enorme. Sin embargo, yo creo que si uno pudiera ver un paso más en ese posteo, diría, no se lastimen, hoy no me lastimen también, ¿no? Entonces, porque hizo una devolución muy fuerte de los ataques de esta última hora, ¿no? Entonces me parece, si te parece, Miguel, como para redondear, yo por mi parte, no sé si vos ahí algún redondeo más, pero ojo con la interna, ¿viste? No nos volvamos, no nos transformemos en Milei, loco. ¿Cómo nos vamos a transformar nosotros en eso? Cuestionamos el maltrato, el insulto, la deshumanización, y de golpe te encontrás vos maltratando a un compañero, lastimando. ¿Viste? Ojo con eso, ¿no? Me parece como aterrizando de las dos entrevistas, que la crueldad no nos sea indiferente, ¿no? Que la humanidad del otro no nos sea indiferente, y que la interna, la rosca, no nos deshumanice. Sí, vos lo has dicho bien claro, no nos lastimemos. Estaría bueno poder pensar con nuestros oyentes, seguramente si hay un ida y vuelta, que nos puedan seguir mandando algún mensajito ahí al 11 26 99 9574, así que esperamos su mensaje y poder seguir reflexionando. Y esta recomendación que hace Diego, el posteo de Hernán Brienza, nos hace pensar, nos hace reflexionar.
no nos lastimemos. Para el programa Barrio Adentro, un gran abrazo y un muy buen programa. Silvana Ripocio, gracias Sil por estar ahí. José María también. ¿Se mudaron de radio? Sí, nos mudamos. También está Oscar, que está escuchándonos. Alguna vez lo hay que meter acá. Dice, qué tipo valioso Val Medina. La militancia es eso. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí, a los que nos escucharán en los recortes y fundamentalmente a Marco, a Guille por hacer con nosotros este Barrio Adentro, por recibirnos. Dennos un aire, vamos a meter una tandita, después de la tandita venimos al cierre acá de Barrio Adentro. Gracias a todos y a todas. Radio con Aguante. Piezas de realidad. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Y la sociedad, cansada de los padecimientos que venía sosteniendo y viviendo a lo largo de diversos gobiernos, eligió el camino que le parecía desconocido. Con una persona desconocida tenés 50 y 50 de que no sabes cómo va a salir. Con una persona conocida ya sabés que era 100% de que te iba a salir mal. Entonces nosotros humildemente creemos que no podemos soslayar eso a la hora de ensayar algún tipo de respuesta. Y ahí entra la cuestión del periodismo y los medios de comunicación. El papel y el rol que cumplen los medios masivos de comunicación para crear, para educar una sociedad y a la gente. Cuando decimos una sociedad hablamos de gente que después vota, grandes, adultos, niños, los propios jubilados, que los jubilados estaban en la primera línea de los recortes y sin embargo ganó en la segunda vuelta con el 56% de los votos. Entonces habría que preguntarse cuál fue la tarea de los medios de comunicación y de los periodistas. Los que están del otro lado no tenemos más opinión más que ponerlos del otro lado y como tal confrontarlos. Lo que yo veo que no se hace autocrítica es los que estaban de este lado, los que defendían de este lado al gobierno anterior, que no pudo solucionar la inflación, que no pudo decir nada de Vicentín más que promesas que no se cumplieron, que no pudo decir nada con respecto a los grandes poderes, que no volvió a subir, si es que como gesto mínimamente, la ley de medios que el macrismo había derogado. Muchos periodistas y muchas periodistas del campo popular decían que había que soportar eso, decían que eso estaba bien. Entonces esas cuestiones también nos llevan a este presente. Lo que pasó, lo escuchaste en Aport Patria. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Barrio Adentro. La voz que nace en la calle y resiste en el aire. Barrio Adentro, una mirada a la realidad de la perspectiva de los sectores populares y tratamos en el marco de lo posible de agitar la rebeldía, agitar. Ahí está la bandera argentina, Miguel. Esa bandera es preciosa, es re bonita, la tenemos ahí, Tenemos nuestra bandera acompañándonos, la bandera que nos recuerda también a nuestros veteranos y combatientes de Malvinas, que fue ahora el 2 de abril, este día tan potente. Que bueno, que siempre nos moviliza y un lugar en el cual poder tener diferentes dimensiones, ¿no? Yo digo, por un lado, pásame el mate, acá. Por un lado, miren, la dimensión del análisis, del diagnóstico, pero también la dimensión de la realidad del barrio. ¿Por qué es importante estas dos lógicas? Porque esta te tiende a llevar puestos, digamos, ¿no? Si solamente te quedas en esta, vas profundizando y no te alcanza la vida para padecer lo que uno va diagnosticando, ¿no? Pero también está
Por eso elegimos Barrio Adentro y por eso asumimos esto. Porque también está que es una cosa media de gualicho, ¿no? Que a veces pasa en nuestra gente, que aún con el diagnóstico, con la cosa ahí, pasan cosas que te conmueven, que te humedecen los ojos, ¿no? Que te llevan a un lugar. El otro día, Kicillof, cuando hablaba en el Teatro Argentino de La Plata, cuando hablaba de eso, de lo que la gente hacía, se le cortaba la voz, ¿no? Hay una magia de lo popular, de lo barrial, a la cual nosotros seguimos apostando. Obviamente que charlas como las que tenemos con Hernán Brienza, como la que hemos tenido con Jorge Aleman, nos nutren, pero nosotros tenemos muy claro, Miguel, que partimos de este lugar para entrar en diálogo con otras miradas. Quizás porque es el lugar que nos enamora, que nos conmueve, que nos moviliza. Pero lo digo porque también, en este ratito que nos queda, podemos hacer un poquito de agite, de avisos parroquiales de las cosas que vienen, de lo que se está gestando, ¿no? Y ahí es importante ver un camino, un camino en el que en algún momento hubo mucha desmovilización, en el que no pasaba nada, y de golpe están pasando cosas. Así que eso, Miguel, ¿cómo la estás viendo vos? ¿Cómo venís? Sí, viste vos acá, trajiste nuestra bandera que tanto significa para nosotros. Hablaste de Malvinas, con todo lo que significa Malvinas. No solamente el hecho del 2 de abril, que es un hecho bisagra, muy importante para nosotros, sino que ahí nos animamos a pensar de que 4 hechos históricos que marcan Malvinas, la llegada de nuestro gobernador Bernet, del Gaucho Rivero, los Cóndores con Dardo Cabo, el 2 de abril y Maradona. Esos 4 hechos ahí históricos que son muy importantes para nosotros y sobre todo pensando en nuestro homenaje a nuestros héroes de Malvinas, que parece que aquellos que admiran tanto a la Margaret Thatcher es lo que más les conmueve. Y ahí me parece que podemos hacer como un repaso histórico de cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado, pero también con la realidad. Allá por 1520 Magallanes descubrió lo que es, en ese momento no sabía lo que era, pero bueno, le pone un nombre como la isla de San Antonio, que después se convirtió para nosotros en Malvinas. Esa siempre fue una isla donde se iba a cazar focas, ballenas, y donde hay tanto franceses como ingleses y después norteamericanos siempre iban y saqueaban los lugares. Pero a partir de 1810, un hecho muy importante para nuestra independencia, marca un hito, un antes y después, y la posesión de todo eso que tenía que ver con nuestras Malvinas, de nuestro lugar, porque los procesos de independencia le dieron como un lugar muy importante, y a partir de esa fecha ahí ya previamente había más de 20 gobernadores pasaron españoles por ahí, pero eso después con nuestra independencia le da un derecho muy determinante. Vos pensás que el estrecho ese de Magallanes, inclusive uno lo puede comparar con 1914, donde todavía no estaba el Canal de Panamá, o sea que ese era un estrecho muy importante para la navegación mundial y sobre todo para los piratas. Por suerte lo recuperamos, se manda a la gobernación a través del gobernador Luis Bernet. Están unos años ahí, se forman astilleros, cría de ganados, pero allá por 1833 aparecen barcos norteamericanos, siempre pirateando, destruyen parte de la gobernación, la toman. Y en esta alianza siempre estratégica entre los norteamericanos y los ingleses hacen de que nuestro lugar le pasan la información y lo vuelvan a ocupar los ingleses. Nuestro Gaucho Rivero ahí en ese momento nos imaginamos que habrá estado pensando, ¿y ahora qué hago con esa situación? Y la verdad que se ponen a pelear con los ingleses, recuperan nuestro territorio, recuperan Malvinas, vuelve a flamear ahí nuestra bandera, pero mandan tropas desde Inglaterra, y vos fíjate lo que pasa, al mandar las tropas esas de Inglaterra, ahí el Gaucho Rivero lo toman como prisionero, lo mandan a Londres, y por ahí algunas fantasías, no sabemos si es parte del mito, dicen que cuando vuelve al puerto de Montevideo y viene acá a Buenos Aires, él participó inclusive de la 1848 de la Vuelta Obligado.
siempre hubo distintas rispideces. Rosas intentó ahí inclusive cambiar todo lo que tenía que ver con las cuentas de Rivadavia, pero era como parte de la estrategia para poner en escena que las Malvinas son argentinas. Y así vamos llegando a distintas épocas, ya para ir terminando. Un hecho clave que pasa, hay distintos reclamos también por parte del peronismo, pero hacia el 1865 pasa de que las Naciones Unidas ponen en escena esto de que hay que discutir, hay que pensar políticas para romper con el colonialismo, pero pasa un hecho muy importante. 1966, Dardo Cabo largan un operativo muy importante, así que bancamos ahí el compañero Dardo Cabo, junto con otros cerca de 16 jóvenes de la Nueva Argentina, toman un avión en Ushuaia, lo recuperan y aterrizan en Malvinas, cuando todavía no había aeropuerto, así que lo recuperan ahí en Malvinas. Y cuando están esas 36 horas ahí, obviamente los ingleses mandan una embarcación, los ponen presos, los mandan acá, plena dictadura de Onganía, hablando de memoria, dictadura de Onganía, y los ponen de presos 3 años a él y otros meses al resto de los compañeros. La verdad que este es un hecho muy importante, porque después de eso, Dardo Cabo tiene que ver con nuestra historia, un peronista revolucionario que fue parte de la resistencia, y después la dictadura lo secuestra, lo mata y lo asesina a Dardo Cabo. Ahí podemos pasar a 1974, cuando Perón trata de recuperar esto de poner de nuevo en escena todo lo que había con Malvinas, pero Perón muere y la posibilidad esa que había de poder recuperar nuestras islas se vuelve a romper. Crisis de la dictadura, fines de los años 70, represión salvaje, una movilización muy importante el 30 de marzo de 1982, encabezada por Saúl Ubaldini, Paz, Pan y Trabajo, y a los 2 días nos encontramos que se tomaron las Malvinas. Una locura en el sentido de no hay nada de planificación, y cuando no hay pueblo en armas es muy difícil poder recuperar Malvinas. Pero bueno, acá vaya nuestro homenaje. Esos que tenían que resistir como Astiz nunca resistieron, represores, y ahí volvemos de nuevo de que esto que hace Milei, que admira tanto a Margaret Thatcher, y la verdad que vaya nuestro homenaje sentido a nuestros combatientes de Malvinas, que resistieron heroicamente al invasor inglés, y que ojalá un día tengan el homenaje que corresponde. Así que vamos por Malvinas y Milei, memoria. Miguel, ¿te acordás cuál fue tu primer vínculo con Malvinas? ¿Tenés el recuerdo de cuándo fue la primera vez que conectaste con...? Yo te conozco y te conmueve, ¿no? Sí. Es una conmoción que no tiene nada de actoral, porque no tenemos ese recurso. Entonces, cuando uno ve que te moviliza, te pregunto, ¿cuál es el recuerdo primario? Mira, tengo el recuerdo primario, sobre todo porque participé de la marcha esa de 1982, del 30 de marzo, que esa, junto con la del 16 de diciembre, fueron mis 2 primeras marchas, ahí teniendo 17 años, así que lo tengo muy, muy presente. Y yo recuerdo, estaba en la cocina de mi vieja, ahí en el Inquiniato, en la casa que vos conociste, ahí por el barrio de Mataderos, y no entendía nada esto de que recuperamos las Malvinas, sobre todo partiendo de un gobierno dictatorial. Entonces no te podías imaginar, ¿viste? Porque muy valientes para reprimir a nuestro pueblo, pero no tan valientes para enfrentar a los ingleses. A los 2 días fui a la plaza. No sé si eso fue el 4 o 5 de abril, pero me acuerdo una canción que está muy presente, donde decían, Galtieri, prestá mucha atención, Malvinas argentinas, pero el pueblo de Perón. No me olvido más, así que eso está muy presente. No tengo bien clara la fecha que fue, pero fueron a los días de pasar de Malvinas. Pero sí, Malvinas está. Es más,
me incorporaron al servicio militar porque sobre todo lo habían hecho la clase 61, 62 y 63, que fueron parte de nuestros combatientes, sobre todo refiriéndose a los soldados. Nosotros como clase 64 nos incorporan cuando se produce el tema de la rendición, a los 2 meses nosotros entramos para que se vayan de baja, claro, tanto los que habían sido convocados en las clases anteriores. Así que Malvinas sí está muy presente, es más, hasta compartí en mi último año de guardia con un cabo primero que era un fenómeno, que después se fue de baja, que él estuvo en Malvinas. Él presenció todas las torturas que hacían los militares argentinos con nuestros soldados, desde estaquearlos, dejarlos en los pozos con agua. Así que eso no se olvida. Él después se baja y él es uno de los que denuncia a estos militares torturadores por lo que habían hecho con nuestros combatientes. A mí esta noche del 2 de abril me encontró con mi sobrino haciendo el rol de tío, y entonces ellos me empezaron a mostrar un video. Yo le mostré samba y ellos me mostraron un video de un pingüino que viene el monstruo inglés y lo echa, entonces están ahí. Entonces ella me decía, hay que decir, las Malvinas son argentinas para que el pingüino pueda volver, y la verdad que fue como una reapropiación pedagógica a través del puente didáctico de ellos, ¿no? Ellos mostrándome sus canciones de eso. Y lo que me quedaba en claro ahí era que hay cosas que son irrenunciables, ¿no? Cuando uno escucha la marcha de Malvinas, ningún suelo más querido de la patria, ¿no? Tiene la caracterización clara de lo irrenunciable. Pero también frente a esos videos que difunde la Casa Rosada sobre un relato ahí medio torpe, raro y horrible, también es irrenunciable la memoria de nuestros compañeros, ¿no? Es una cosa... No podemos renunciar a eso porque sería, qué sé yo, cambiar el ADN, cambiar la composición genética. Las Malvinas son algo irrenunciable, la memoria de nuestros compañeros es algo irrenunciable. Y en función de las vísperas también de este paro que convocó la CGT, podemos decir de que las calles también son algo irrenunciable, algo a lo que no renunciamos, ¿no? Y obviamente que desde acá convocamos a estar, a movilizar, ¿no? Y por fuera de toda especulación, sentir en lo profundo de nosotros mismos que hay cosas que son irrenunciables, ¿no? Como también es irrenunciable el derecho al pan, el derecho al trabajo, el derecho a vivir bien, ¿no? Que este gobierno no nos convenza de que se puede renunciar a eso, que este gobierno no nos instale como natural, que no tengamos un buen laburo, que no podamos morfar bien. En algún lugar de nuestra conciencia y nuestra alma, eso no hay que renunciar a eso, porque ahí está también la raíz de la cual resistir. Y también, y para ir cerrando, no renunciar a los afectos como motor de la militancia, ¿no? Que las internas no hagan que el afecto sea algo a lo cual renunciemos, ¿no? Esta integralidad de la calle, la sobrina, el afecto, Malvinas, los compañeros, los 30.000, pero fundamentalmente la política como una herramienta de transformación de la sociedad, pero también de nosotros mismos, como un lugar colectivo en el cual ensayar una mejor versión. Así que hoy queremos ir cerrando este barrio adentro de esta idea. No renunciamos al afecto, al cariño, al compañero, a la compañera como motor de militancia, como motor de país más bello. No renunciamos a la cercanía con nuestro pueblo, al milagro cotidiano del pan compartido. No renunciamos a que las Malvinas sean nuestras. No renunciamos a decir que Margaret Thatcher es una asesina. No renunciamos a decir que los genocidas se tienen que pudrir en la cárcel. Y no renunciamos a ser nosotros mismos. Somos barrio adentro, somos este derecho irrenunciable a sentir, pensar la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Gracias Marco, gracias Guille, gracias Miguel. Nos vamos despidiendo, Miguel, hacer el cierre y nos vamos yendo. Bueno, lo mismo, tus palabras son las mías, son mi hermano. Agradecer ahí tanto a Guillermo como a Marcos que nos hicieron el aguante, valgo la redundancia de la radio. Y esto que vos decís, muy importante, no lastimarnos. Gracias a todos, a todas, somos Barrio Dentro, nos vemos el sábado que viene en vivo y busquen y compartan y ayúdennos a poner en valor esta idea de no renunciar al afecto, a la trama colectiva, difundiendo este programa que va a salir por YouTube en estos días. Y bueno, es un espacio de todos, de todas, está abierto. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora por esta radio con aguante, la radio amiga o la radio compañera. Somos Barrio Dentro.
Esto es Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Porque lo que pasa en el barrio también es historia.